Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús, y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús se subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí. Y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron.
Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, escucharemos la homilía del señor obispo, don Guillermo Ortiz Mondragón, en la voz del padre Didier. San Martín, primer papa y mártir. Del tema del bautismo, Jesús pasa a la Eucaristía. Este relato está en los 4 evangelios. Quiere decir que, además de un hecho real, es importante para los discípulos de Jesús. Un signo está compuesto de imágenes, gestos, palabras. Su significado es lo que dice a la persona. No todos los signos significan lo mismo para todas las personas. Al realizar Jesús este signo, algunos quieren proclamarlo rey. Al retirarse, Jesús indica que no es eso lo que quería expresar. Este signo nos lleva a la Eucaristía. Jesús toma la iniciativa de gracias. Él mismo distribuye el pan. Tal vez nosotros podamos confundir el significado de la Eucaristía. En vez de seguir a Jesús en su vida, esperamos que Él haga todo en lugar nuestro y nosotros quedamos igual. Las cosas de Dios tienen su propio peso y hemos de buscar su cumplimiento en nosotros. Los discípulos saben que Jesús está con ellos, que su espíritu siempre actúa tal como sucede con Gamaliel, fariseo, conocedor de las Escrituras, abierto a la resurrección. Interviene para el discernimiento del momento. Yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Desde los inicios de la Iglesia ha habido errores en la comprensión de la fe, sobre todo respecto a Cristo. Toca al Papa Martín I enfrentar a los monotelistas. Decías que las dos naturalezas de Cristo, humana y divino, tenían una sola voluntad. El Papa defiende las dos voluntades, humana y divina, en Cristo, que se integran en la obediencia al Padre. Muere de hambre en el destierro, defendiendo la fe y autonomía de la Iglesia ante el Estado. Que así sea.